Buenas tardes, mi nombre es Sebastián Emiliano García Sánchez y hablaré sobre la migración. A pesar de que la migración ha sido un factor asociado con la globalización, este tema se había tomado muy poco. Sin embargo, en años recientes y por el incremento internacional del flujo de personas y de remesas, es que instituciones internacionales y gobiernos se han empeñado más en comprender este fenómeno. El desplazamiento de mano de obra a través de las fronteras en que las personas buscan mejores oportunidades de empleo ha sido un factor muy importante para que la migración surja más. La migración surge en países subdesarrollados, en que las personas buscan mejores condiciones de vida, agregándose actividades que requieren mano de obra muy intensa. O servicios internacionales que requieren muy poca destreza. Sin embargo, la migración también ataca a personas capacitadas, personas estudiadas, personas con un título. En estos casos, estas personas posponen su retorno a su país de origen hasta que en sus países exista un equilibrio económico y político. En algunos casos, este equilibrio económico-político nunca llega, por lo tanto, nunca regresan a su país de origen. El ejemplo más claro lo tenemos hoy en día, con los países centroamericanos, especialmente hablando de la caravana de Honduras, donde buscan entrar a Estados Unidos, obviamente por medio de México, en donde existe una política que dice que los migrantes no pueden entrar hacia Estados Unidos, propuesta por el presidente Donald Trump, justificándose que estos migrantes son un daño a su nación. Esto ha causado un conflicto entre los países involucrados y organizaciones que protegen los derechos humanos, ya que estas personas lo único que buscan son mejores oportunidades de empleo, oportunidades que, desgraciadamente, no encuentran en su país de origen. Con esto concluyo mi exposición sobre la migración y muchas gracias por su atención. Hola, yo soy Fátima Treviño y les voy a hablar acerca de la película Bajo la misma estrella, ya que esta película se me hace muy interesante y pues se las quisiera platicar. Esta película se trata acerca de una niña de 17 años que tiene cáncer. Ella está en depresión, por lo que los médicos y sus papás estaban muy angustiados. La mandaron a unas pláticas donde había personas con enfermedades. Ahí conoció a un muchacho llamado Isaac, que él tenía cáncer de ojos, y también conoció a Agus, que él no tenía un pie y también había tenido cáncer en los huesos. Después de eso, Agus invitó a Hazel a su casa a ver una película. Ahí ellos intercambiaron libros. Hazel le prestó su libro favorito y Agus le prestó uno que había leído hace mucho. Después de eso, August contactó al escritor del libro favorito de Hazel, que le dijo que ellos podían ir a visitarlo cuando quisieran para que les contestaran todas las dudas que tuvieran sobre el libro. Después de eso, esta Hazel le dice a sus papás que si lo pueden pagar el viaje a Ámsterdam. Sus papás dijeron que no, ya que no tienen dinero y con el dinero que ganan pagan sus medicinas que son muy caras. Hazel pues lo entendió, pero estaba a la vez muy triste. Agus consiguió los boletos. Sus papás se lo pagaron. Después de eso, Hazel no podía viajar ya que los doctores le habían dicho que era muy peligroso que viajara en sus condiciones. Pero al final convenció a los doctores y la checaron y le dijeron que sí podía viajar. Fueron a Ámsterdam y el escritor pagó una cena muy cara. Después, al día siguiente, ellos fueron a la casa del escritor, por lo que el escritor era muy mal educado y no los respetó para nada. Y tampoco les contestó todas las dudas que tuvieran del libro.
Después se dieron cuenta que su asistente fue la que le respondió las cartas. Ella le responde a todos los seguidores del escritor. Entonces ellos fueron a un tour y dejaron por un lado al escritor. Fueron a un tour y conocieron la casa de Ana Frank, donde hicieron su primer beso y August le dijo que le gustaba. Solo que Hazel tenía miedo de que ser una granada. Una granada se refiere a que ella muriera y le causara dolor. Ella quería que la menos gente posible sufriera por su muerte. Ellos se fueron a donde vivían y después August se empezó a enfermar. Fue a que lo checaran y le dijeron que tenía cáncer en todo su cuerpo, por lo que ya no tardaba en morir. August hizo un prefuneral y ahí Hazel y su amigo Isaac dijeron todo lo que iban a decir en su funeral. 8 días después August murió, por lo que fue muy triste para ellos, y fue el escritor a su funeral. Le dio una carta a Hazel, por lo que Hazel no la leyó al momento, la leyó después. Era una carta escrita por August, y ahí se acabó la película. Espero les haya gustado lo que les comenté de esta película. La verdad a mí me pareció súper interesante. Es una película romántica y a la vez triste. Nos vemos. Mi nombre es Emilio Golfier Espinosa y yo les voy a hablar sobre el aborto. El aborto, en pocas palabras, es cuando una persona ya no decide continuar con la vida que tiene dentro de ella. El aborto es detener la vida del embrión, sacarlo por medio de un legrado o unas pastillas. El legrado, en pocas palabras, es sacar parte por parte del bebé, o sea, unas extremidades, luego la cabeza, luego el tronco, una pierna. Pero tú te estarás preguntando, al bebé le va a doler, pero estos procesos son hechos cuando tienen de 8 a 12 semanas. En esto es considerado un embrión. El embrión no siente nada. En cambio, cuando se convierten de embrión a feto, en el feto es cuando ya empiezan a sentir. Cuando es un feto ya no está permitido, pero antes de hacer un aborto se debe de analizar cómo está desarrollado el bebé, qué tanto, y llegando a esa conclusión podemos saber si se puede realizar el aborto. Para mí, el aborto está bien, porque este debate si se aprueba, puede ser que se salven muchas vidas. O sea, para mí, esto es un debate para salvar vidas de mujeres, porque hay muchas mujeres que lo hacen clandestinamente. Y cuando lo hacen de manera clandestina, no hay muchos aparatos o no hay muchas cosas con las que cuando hay una complicación se puedan reparar. Así que este debate es para hacerlo de manera segura y que haya menos muertes de mujeres. Y no está con lo de hay que salvar las dos vidas, porque, por ejemplo, si lo aprueban, bueno, si se cancela esto del aborto, yo lo que pido es que ayuden a los niños cuando ya hayan nacido, porque hay muchos niños que los abandonan, que los matan, etcétera. Gracias. Espero y los haga reflexionar. Mi nombre es Hanna Mercado y voy a hablar acerca de la película Milagro en la celda 7. Este se basa sobre un papá y una hija. A cuestión de esto, el papá sufre de una enfermedad mental. Un día, cuando él iba de regreso de su trabajo, entra a un callejón. Encuentra a una niña sangrando. Entonces él, queriendo ayudar a la niña, una persona que iba pasando vio las cosas mal. Se vio a que él quería hacer un acto indebido, además de que la había asesinado. Llaman a la policía. La policía se lleva al señor. El señor, al no poder justificar qué había pasado, por qué había hecho las cosas, claramente lo vieron culpable, lo vieron como un criminal y violador. Entonces se le tuvo que ir con el juez a un juicio. Cuando fue el día del juicio, él quería dar su veredicto. Él tenía que decir por qué era inocente. Claramente, días antes, su hija había pedido ayuda a todos los de la prisión porque el padre se encontraba ahí. La hija quería pedir ayuda, les pidió ayuda a todo mundo. Pero aún así, aunque el padre pudo decir las cosas coherentemente, se le vio como culpable a pesar de todo.
el juez lo declaró culpable y además se le dio sentencia de muerte. Que esto fue justicia para los padres de la niña fallecida, pero no para el señor, ya que el señor no tuvo autoridad de nada. A él no se le pudo dar justificación a sus antecedentes y se le tuvo que dar esa pena de muerte. Entonces, sucede que el día que él se le iba a dar esa condena a matarlo, el padre y la hija, su último momento fue un 24 de diciembre. La niña tristemente se tuvo que despedir de su padre y el padre, aunque por más que quisiera pedir ayuda, no pudo salvarse y pues tuvo que pagar algo que él no había cometido. ¿Por qué? Porque no se dio las cosas. Esto da a entender que nunca va a haber una sociedad perfecta. La sociedad siempre te va a manchar como alguien que hace las cosas mal. Y todavía hablando que fue una niña, claramente lo iban a tachar como un violador, porque nadie vio las cosas, él estaba ahí, él hizo ese acto porque le hizo aquello o esto. Vale, él se iba a ir necesitaba tener justicia la niña y no el señor. Por eso las cosas se dan así. Aquí nos dio una lección de que muchas veces las personas no son malas, pero aún así nosotros lo vemos malo, a pesar de que digan sus argumentos de por qué lo hicieron, siempre se le va a ver culpable a un criminal, sea o no. Y ya.